Llévenla al asilo, dijeron mis hijos mientras me empujaban hacia un taxi en plena noche de tormenta, durante el huracán Eric. Pero ni en sus peores pesadillas imaginaron lo que pasaría esa noche. Cuando el chofer me echó del coche, en medio de la desesperación, conocí a alguien que cambió mi vida para siempre. Y el asilo no fue el lugar al que llegué. Semanas después, regresé con: me alegra mucho que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y cuéntame desde dónde la estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega. Estaba terminando de limpiar la mesa de la cocina después de la cena cuando, de pronto, Brenda, mi hija del medio, bajó de las escaleras. Sus sandalias hacían ruido contra el suelo y su voz cortó el silencio con fuerza. «Ya no limpies, mamá. Cámbiate de ropa. Ya pedí el taxi». Me detuve y la miré confundida. El reloj marcaba exactamente las 9 de la noche. Afuera, el viento silbaba entre las palmas del jardín con tanta fuerza que hacía temblar los cristales de la ventana. La tormenta se acercaba, lo sabía. Desde hacía días, la televisión no paraba de advertir sobre el huracán Eric que se dirigía directo hacia nuestra zona. Medio adormilada por el cansancio del día, le pregunté: «¿A dónde vamos con tanta prisa, hija? Ya va a llover fuerte». Brenda no contestó. Solo me lanzó una mirada seca y se giró para revisar algo en su teléfono. En ese momento, Octavio, mi hijo mayor, entró desde la sala. Puso mi vieja bolsa sobre la mesa de la cocina, la misma bolsa de cuero marrón desgastada que llevaba usando más de 10 años. Eché un vistazo y vi que dentro solo había unas cuantas mudas de ropa dobladas con apuro, algo de dinero suelto y mis documentos. Octavio evitó mi mirada, se quedó parado con las manos en los bolsillos y el rostro tenso, como esperando algo. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, Mauricio, el menor, abrió la puerta principal y entró empapado. Su impermeable goteaba sobre el piso. «El carro ya viene, apúrate, mamá», dijo sin mirarme, con la vista clavada en sus zapatos sucios. Sentí un nudo en el pecho, como si algo se atorara en mi garganta. «¿A dónde vamos, hijos? ¿Por qué no me dicen nada? Ya va a llover muy fuerte», les supliqué, tratando de verles a los ojos en busca de una explicación. Octavio fue el primero en hablar. Su voz fue tan fría como el viento que entraba por la puerta. «Aunque llueva, tienes que irte. Ya está todo arreglado. Solo súbete al coche». Me quedé inmóvil, con el trapo todavía en la mano. El agua caía gota a gota al suelo. «¿Pero a dónde voy? ¿No van a venir conmigo?», pregunté, con la voz temblorosa. Brenda, apoyada en el marco de la puerta, frunció el ceño y respondió molesta: «¿Para qué iríamos al asilo contigo? Deja de preguntar tanto y haz lo que te decimos». Fue como si me hubieran dado una bofetada. ¿Un asilo? Pero si apenas tengo 65 años, todavía cocino, lavo, limpio esta casa para mis 3 hijos. ¿Por qué un asilo? ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué me mandan ahí? Yo no quiero ir. Balbuceé, intentando armar una frase mientras mi mente se nublaba. Mauricio intervino, su tono más suave, como si intentara consolarme. «Ahora los asilos están muy bien, mamá. No son como antes. Encontramos uno buenísimo, con doctores, enfermeros y una habitación privada muy bonita. Te vas a acostumbrar». Quise gritar que no me asustan las camas duras ni los baños compartidos. Lo que me aterra es que me expulsen del hogar que construí con mi esfuerzo, que mis propios hijos, a quienes amé más que a mi vida, me den la espalda. Pero no alcancé a decir nada. Un claxon sonó desde el portón, agudo, helado, y me rompió el pensamiento en 1000 pedazos. La lluvia empezó a caer con fuerza. Las gotas pesadas golpeaban el techo de lámina y ese estruendo parecía un reflejo exacto del caos dentro de mí. Mauricio se apresuró a tomar el paraguas azul ya desgastado y salió corriendo a abrir el portón. Brenda me metió en las manos un impermeable de plástico delgado, de esos baratos que venden en el mercado. «Ya no nos pongas las cosas difíciles, mamá. El coche ya llegó», dijo con un tono apurado y un poco molesto, como si yo fuera una carga. Me quedé parada ahí, con los pies clavados al suelo. Al ver mi vacilación, Octavio se acercó, me puso la mano en el hombro y me empujó con fuerza. «Apúrate,
¿Por qué siempre tienes que andar tan lenta? No me hagas usar la fuerza. Sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón. ¿Fuerza? ¿Contra su propia madre? Salí al porche. La lluvia caía más fuerte. Me golpeaba la cara con un frío cortante. Abracé con fuerza mi bolso y volví la vista hacia mis 3 hijos que seguían adentro. Ninguno salió conmigo hasta la reja. Brenda, desde dentro de la casa, gritó al chofer: «Llévela al asilo, ya le mandé la dirección». La puerta de madera se cerró tras de mí y escuché el sonido seco del cerrojo. Ni una despedida, ni una mano que se alzara para decir adiós. Me quedé ahí, bajo la lluvia, sintiendo que el mundo entero se me venía abajo. El taxista era un señor de unos 50 años, con canas en el cabello y voz ronca por tantos años de fumar. «Pues súbase», dijo, mirándome por el retrovisor. Solo asentí, sin decir palabra, con la garganta hecha un nudo. Subí al coche, me acurruqué en el asiento trasero, abrazando aún el bolso con fuerza. A través del vidrio, las calles familiares del pueblo pasaban borrosas bajo la lluvia. Las luces amarillentas de los postes, la tiendita de Doña Rosa ya cerrada desde temprano. Todo lo conocido de pronto se volvió ajeno, como si ya no perteneciera a ese lugar. El taxi se detuvo cerca de la plaza del pueblo. El conductor volteó con voz apenada. «Por ahí no puede entrar el coche. Allá bajo el techito hay una caseta. Quédese ahí mientras llama a alguien del asilo para que venga por usted. Tengo que dar la vuelta antes de que se inunde». Asentí y bajé. La lluvia me pegaba en la cara y el cuerpo, helándome hasta los huesos. Me puse el impermeable sobre la cabeza y caminé con dificultad hacia la caseta. Las sandalias de plástico resbalaban en las piedras mojadas y casi me caigo varias veces. Al llegar, me dejé caer sobre la banca de cemento helada, con la ropa empapada y el cuerpo temblando. Abrazaba mi bolso con fuerza. El corazón me latía con fuerza, sin saber si era por el frío o por la tristeza. No tenía el número del asilo, no sabía a quién llamar, ni qué iba a pasar después. Solo podía quedarme ahí, en esa caseta diminuta, escuchando la lluvia y el viento, sintiendo que el mundo me había dejado atrás. Entonces apareció una silueta, caminando despacio hacia mí entre la lluvia. Era un hombre alto, con un abrigo grueso y un paraguas en la mano. Se detuvo frente a la caseta y su voz grave y cálida resonó. «¿Está usted bien?». Asentí, intentando voltear la cara, sin querer que nadie me viera en ese estado tan lamentable. Pero él no se fue. Se quitó el abrigo y con suavidad me lo puso sobre los hombros. Su calor me hizo temblar un poco menos. Luego se sentó a mi lado, dejando un espacio entre nosotros, mirando en silencio hacia la calle borrosa por la lluvia. Lo miré de reojo, tratando de distinguir su rostro bajo la tenue luz del farol cercano. El corazón se me detuvo al reconocer sus facciones. Me sobresalté y casi se me cae el bolso. Él me miró y preguntó en voz baja: «¿Así que todavía me reconoce?». Asentí lentamente, con la garganta apretada, sin poder pronunciar palabra. ¿Cómo podría olvidarlo? Cada cosa que me había pasado en la vida la llevaba grabada como si hubiera ocurrido ayer. Todavía recuerdo el día en que mi familia se mudó a aquella casa de ladrillo rosado. Fue en 1989, cuando el cielo del pueblo aún era claro y las cigarras cantaban sin parar cada verano. Jorge, mi esposo, y yo levantamos esa casa con nuestras propias manos. Mezclamos la tierra, colocamos cada ladrillo y vaciamos cubetas de mezcla, todo por un sueño sencillo, un techo para nuestros hijos. En ese entonces, Octavio, el mayor, tenía apenas 12 años, era alto y flacucho, y le encantaba correr detrás de sus amigos jugando fútbol en la calle. Brenda, la segunda, acababa de entrar a primero de primaria, llevaba trenzas y siempre andaba cantando canciones infantiles. Y Mauricio, el más pequeño, apenas empezaba a hablar y pasaba el día pegado a mis piernas pidiendo que lo cargara. Jorge y yo no nos juntamos por un amor a primera vista. Nuestras familias nos emparejaron, decían que éramos compatibles por edad y destino. Yo no me opuse, porque Jorge era amable, trabajador y, lo más importante, responsable. Era albañil,
Se levantaba al amanecer, se ponía su sombrero de palma y caminaba por calles de tierra roja hasta la obra. Siempre volvía cubierto de polvo, pero con una sonrisa, preguntándome: ¿los niños se portaron bien hoy, Luz? Vivimos así, de forma sencilla, criando a 3 hijos, y yo sentía que mientras ellos estuvieran sanos, no necesitaba más. Pero en 1998, un accidente en la construcción se lo llevó para siempre. Ese día, yo tenía a Mauricio en brazos, con fiebre tan alta que sentía su respiración débil en mi hombro. Alguien tocó la puerta y me entregó el papel con la noticia de su muerte. Me quedé paralizada, abrazando fuerte a Mauricio. No pude llorar, solo sentí la mente en blanco. El mundo se me vino abajo. Después del funeral, miré a mis 3 hijos. El mayor tenía 21 años y el más pequeño ni siquiera sabía cómo se llamaba su padre. Me prometí que, por difícil que fuera, no dejaría que mis hijos se separaran de su madre. Decidí no dejarlos con nadie. La casa ya no tenía ingresos, solo mis manos. Empecé a coser para los vecinos, desde remendar camisas rotas hasta hacer vestidos de novia. Cada mañana me levantaba a las 4, encendía el fogón de leña y cocinaba arroz blanco con sopa de calabaza. Ponía la sopa en un termo, el arroz en hojas de plátano, y se lo preparaba a Octavio para llevar a la escuela. La escuela quedaba a 3 kilómetros, y yo lo llevaba en bicicleta, con el viento helado pegando en la cara. Al regresar, ayudaba a Brenda a ponerse el uniforme, le peinaba las trenzas y luego me sentaba a coser mientras Mauricio jugaba en el portal. Al mediodía, solo me permitía dormir 30 minutos en una silla de madera, por miedo a no cumplir con los pedidos. Por las noches, trabajaba lavando platos en la fonda de Doña Rosa, a una calle de la casa. Era pesado, el agua me partía las manos, pero con esos 200 euros al mes podía pagar la luz. Y valía la pena. Una vez, Brenda tuvo fiebre por 3 noches seguidas. No tenía dinero para medicinas buenas, así que le ponía toallas húmedas en la frente y me quedaba despierta vigilándola, rogando que se recuperara. Verla tan débil me rompía el alma, pero me decía a mí misma que tenía que ser fuerte, porque si yo caía, ¿quién cuidaría de ellos? Para ganar más, empecé a hacer pasteles para vender en el tianguis del domingo. Me levantaba a las 3 de la mañana, amasaba, batía huevos y horneaba en un viejo horno de barro. Octavio, con solo 14 años, ya me ayudaba a amasar. Tenía fuerza y lo hacía mejor que yo. Brenda acomodaba los pasteles en canastas, contando con cuidado cada pan de plátano, cada bizcocho. Cuando lográbamos vender todo, les daba 5 euros a cada uno. Verlos brincar de alegría y abrazar esas moneditas como si fueran tesoros me llenaba el corazón. Una vez, Mauricio, con solo 5 años, usó su moneda para comprar un dulce en la tienda y lo partió a la mitad para compartir con Brenda. Los dos masticaban el caramelo, riendo sin parar, y en ese momento se me olvidó todo el cansancio. Cada vez que era el cumpleaños de mis hijos, no tenía dinero para comprar regalos caros. Recortaba cartón en forma de estrella o corazón y les pegaba listones viejos para decorarlos. Un año hice una corona de papel para Brenda. Le encantó tanto que la usó durante todo un mes, presumiéndola a todos. Mi mamá la hizo para mí. Al ver su sonrisa, sentí que todo el esfuerzo valía la pena. Nunca pensaba en mí. Cuando me salían canas, usaba agua de té para teñirme el cabello. Si se me rompía la ropa, la remendaba con cuidado, puntada por puntada, para que nadie notara que me las arreglaba con lo poco que tenía. Como no teníamos lavadora, lavaba la ropa a mano y la colgaba a secar en un tendedero de bambú detrás de la casa, sin importar si llovía o hacía sol. Los vecinos solían decir con admiración: «Doña Luz María es la mamá que todos quisiéramos tener». Yo solo le sonreía con humildad y respondía: «Ojalá pudiera hacer más. Mientras mis hijos estén bien, yo no necesito nada». Por las noches, cuando los niños ya dormían, me sentaba a tejer bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. El tic-tac del reloj en la pared sonaba constante, como recordándome que el tiempo pasa rápido, pero que si mis hijos eran felices, yo estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Soñaba con el día en que crecieran, consiguieran buenos trabajos, formaran sus propias familias, y yo pudiera verlos y sonreír,
sabiendo que había cumplido con mi papel de madre. Empecé a notar que mis hijos cambiaban hace más o menos un año, cuando las grietas en la familia comenzaron a mostrarse como rajaduras en una casa vieja. No fue de golpe, pero en ese momento me negaba a creer que mis propios hijos, a quienes crié con tanto amor, pudieran darme la espalda. Octavio, el mayor, empezó a llegar más tarde de lo normal. Cada vez que entraba a casa, su cara parecía de piedra. Ya no contaba chistes ni preguntaba cómo estaba, como solía hacerlo. Un día lo vi sentado en la sala, pegado al celular, y ni siquiera levantó la vista cuando le llevé un vaso de agua. Le pregunté, ¿ya cenaste? Solo murmuró algo y se fue directo a su cuarto, dejando el vaso en la mesa. Me quedé ahí, mirando su espalda, sintiendo que entre él y yo se había levantado una pared invisible. Brenda era distinta. No se volvió callada, sino irritable. Cada cosa que yo hacía en la casa, desde barrer el patio hasta limpiar las ventanas, ella encontraba cómo criticarla. Un día estaba colgando unas cortinas nuevas de algodón barato que compré en el mercado, y al pasar, frunció los labios y dijo, «Mamá, eso ya está muy pasado de moda. Nuestra casa necesita más luz. Este estilo de muebles ya no se usa». Yo sonreí, pensando que solo quería opinar, y le dije, «A mí me parece bonito, pero si quieres cambiarlo, hazlo. Yo no me opongo». Pero Brenda negó con la cabeza, con voz cortante. «No se trata de que a ti te parezca bonito. Esta casa necesita modernizarse». Me quedé sin palabras, sin entender por qué hablaba como si yo fuera una extraña. Mauricio, el más chico, fue más silencioso, pero su silencio me dolía más. Se mudó a un cuarto del piso de arriba y se encerraba todo el día, como si no quisiera verme. Una vez le llevé un platito de plátanos fritos, su favorito desde niño. Abrió la puerta, lo tomó y solo dijo, «Gracias, mamá», y cerró de inmediato. Sin una sonrisa, sin una sola pregunta. Me quedé parada en el pasillo, escuchando la música que salía de su cuarto, preguntándome desde cuándo mi hijo menor se había alejado tanto. Una noche, Brenda llegó a casa con un hombre de mediana edad, bien vestido y con un cuaderno grueso en la mano. Me lo presentó. Él es el señor Raúl, ingeniero en diseño de interiores. Viene a revisar la casa para convertir el piso de arriba en una oficina. Me sorprendió, porque nadie me había comentado nada antes. ¿Oficina de qué, hija? En esta casa no hace falta, pregunté, tratando de sonar tranquila. Brenda hizo un gesto con la mano, como si yo estorbara. «Mamá, quédate en la cocina, no subas. Déjalo trabajar». Asentí en silencio. Me fui a la cocina y me quedé ahí, escuchando las risas que venían del piso de arriba. Las carcajadas de Brenda, la voz grave del hombre, el sonido de las hojas al pasar. Me quedé de pie con un tazón recién lavado en la mano, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Otra vez, sin querer, escuché a Octavio y Mauricio discutiendo en el patio trasero. Yo estaba tendiendo ropa. El viento de la tarde hacía que las camisas ondearan y taparan parte de sus voces, pero aún así oí claramente a Octavio decir, «Ya lo dije, mamá no puede quedarse con esta casa para siempre». Mauricio contestó en voz baja, «Pero esta casa es de mamá». Octavio lo interrumpió. «Está a nombre de papá. Ya se murió y mamá solo está aquí de paso». Me quedé paralizada. La camisa que tenía en la mano cayó al suelo. ¿De paso? Yo construí esta casa junto con Jorge, ladrillo por ladrillo, gota por gota de sudor. ¿Y ahora mi hijo dice que solo estoy de paso? A veces, Brenda dejaba en la mesa del comedor algunos folletos de asilos, mezclados entre el resto del correo. Los levantaba y veía fotos de ancianos sentados en jardines, acompañadas de frases promocionales sobre una vida cómoda y atención con cariño. Le pregunté, ¿esto para qué es, hija? Se rió y me dijo con naturalidad, no le hagas caso. Una compañera de trabajo está investigando sobre estos lugares. Se le han de haber quedado ahí. Asentí, pero algo dentro de mí empezó a inquietarse. Ahora que lo pienso, quizá Brenda ya me estaba preparando poco a poco, pero en ese momento preferí creer que solo fue una casualidad. Cerca de Año Nuevo, Octavio dijo que quería organizar una cena familiar. Me puse muy contenta, pasé toda la semana preparando todo. Fui al mercado desde temprano,
Escogí la carne más fresca, las verduras más limpias, y preparé con mis propias manos el flan que tanto les gusta a los tres. Puse la mesa bonita, saqué la mejor vajilla y hasta puse un florero con crisantemos en el centro. Pero al sentarnos, el ambiente se sentía raro, pesado. Brenda no paraba de ver el reloj, como si esperara a alguien. Mauricio ni siquiera levantaba la cabeza, comía en silencio. Octavio estaba inquieto, casi no hablaba. Traté de romper el hielo. ¿Qué les pareció la costilla asada? La hice como le gustaba a su papá. Nadie respondió, solo unos murmullos. Tragué el arroz sintiendo un nudo en la garganta. Después de la cena, Octavio habló. Tenemos que hablar en serio. Los tres se sentaron frente a mí en el viejo sofá, mientras yo seguía parada en la cocina, con las manos aún mojadas con jabón. Brenda fue la primera. «¿Mamá, no crees que ya no es apropiado que sigas viviendo en esta casa?» Me quedé pasmada y le pregunté. «¿Por qué no sería apropiado? Llevo años aquí, ustedes lo saben». Octavio continuó con voz monótona. «Ya estás grande y queremos remodelar la casa para que se vea más moderna. Todas esas cosas que guardas, esa decoración, ya está pasada de moda». Se me hizo un nudo en la garganta y apenas pude decir, «Si quieren remodelar, háganlo. Yo solo necesito un rincón». Brenda me interrumpió con voz fría. «No es por el espacio, es porque es lo más razonable pensando en el futuro. Ya lo analizamos bien. Lo mejor es que te vayas a otro lugar». Mauricio sacó en silencio un fajo de papeles y me lo entregó. Era una lista de asilos, con fotos, precios y servicios bien detallados. «Mira, mamá, estos lugares están muy bien», dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Con manos temblorosas tomé los papeles. El corazón me latía con fuerza. Quise preguntar, explicar algo, pero la garganta me ardía como si alguien la apretara. Pensé que quizás estaban estresados por el trabajo, los estudios, y por eso decían esas cosas. No podía creer que realmente quisieran echarme de esta casa, la casa que construí y cuidé toda mi vida. Después de aquella noche en que mis tres hijos se sentaron en el sofá y me dijeron, sin pestañear, que ya no encajaba en la casa, nadie volvió a mencionar el tema, pero yo sabía que todo había cambiado. El ambiente se volvió frío, como si el invierno hubiera llegado antes, aunque afuera el sol seguía brillando. Caminaba por mi propia casa sintiéndome como una visita no deseada. Las cenas familiares, que antes eran la alegría del día, ya no existían. Aunque estuviera cansada, siempre preparaba comida para todos y nos sentábamos a platicar. Pero ahora, Brenda compraba comida rápida y se la llevaba sola a su cuarto. Octavio salía seguido, decía que veía a sus amigos, pero yo sabía que era para evitarme. Mauricio cocinaba ramen instantáneo, lavaba su plato y lo guardaba, sin dejar rastro. Yo me quedaba frente a la estufa vacía, donde antes reinaban las risas, sintiendo un hueco en el pecho. Aún así, seguía cocinando, pero solo para mí, bajo una luz amarilla y tenue, en una mesa que ahora parecía demasiado grande para una sola persona. Un día, mientras limpiaba la cocina, oí el sonido de una sierra en la esquina. Brenda había contratado a alguien para remodelar sin decirme nada. Me quedé mirando al hombre que serruchaba la mesa de madera donde solía pelar cebollas cada mañana. «Esa mesa la uso todos los días», dije, tratando de mantener la calma. Brenda, con los brazos cruzados, respondió seca. «Estorba, mejor quitarla». Me quedé paralizada, viendo cómo los pedazos de madera caían al piso. No era solo una mesa, era donde le enseñé a Brenda a doblar hojas de tamal, donde Mauricio garabateaba de niño. Ahora la destruían, como si mis recuerdos no valieran nada. Octavio, por su parte, guardó las cosas viejas de Jorge, mi esposo, en la bodega sin avisar. Me di cuenta cuando fui por una escoba y encontré nuestras fotos de boda entre papeles viejos. El acta de matrimonio, sus diplomas, todo estaba mezclado con periódicos. Los recogí uno por uno, los limpié con cuidado y los guardé en una cajita de madera en mi cuarto. No me atreví a preguntarle a Octavio, por miedo a que su respuesta me partiera el alma. Esa noche me senté en la oscuridad, abrazando la caja, con los dedos temblando sobre las fotos ya descoloridas.
Brenda cambió la chapa de su cuarto sin decir por qué. Pensé que quería privacidad y no dije nada. Pero luego Mauricio hizo lo mismo en su habitación del piso de arriba. Aún así, seguía dejando toallas limpias en sus puertas, como cuando eran niños. Pero a la mañana siguiente, encontré las toallas tiradas al pie de las escaleras, arrugadas como trapos viejos. Las recogí, las doblé con cuidado y las guardé. Ya no me atreví a dejarlas otra vez. Tenía miedo de verlas ahí de nuevo, de seguir sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Empecé a caminar por la casa como una sombra. Cada vez que decía algo, o me interrumpían, o simplemente nadie respondía. Una vez vi a Mauricio sentado en la sala, tecleando algo en su celular. ¿Ya comiste algo?, le pregunté con voz suave. Asintió sin levantar la vista. Luego se levantó y pasó junto a mí como si fuera una desconocida. Me quedé ahí, con la cuchara de madera en la mano, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Una mañana hice pan de plátano, ese que antes les encantaba a mis hijos. Horneé una charola grande y la puse sobre la mesa junto con unas tazas de té caliente. Tenía la esperanza, aunque fuera mínima, de que el aroma del pan los atrajera como en los viejos tiempos. Pero llegó la noche, el pan estaba duro, el té frío. Nadie tocó nada. Lo recogí todo y lo tiré al bote de basura, con las manos temblando. No lloré, pero sentí el corazón apretado, como si alguien lo estuviera estrujando. Me pregunté cuándo mis hijos se volvieron tan distantes. ¿Desde cuándo me volví una extraña en mi propia casa? Un día, escuché por casualidad a Brenda hablando por teléfono desde el otro lado de la puerta entreabierta de su cuarto. Su voz sonaba clara, sin pena. Mi mamá todavía no se quiere ir. Es increíble lo terca que es. No entiendo, esta casa era de mi papá. Cuando murió, ni siquiera dejó testamento. Me quedé afuera, con el corazón latiendo con fuerza. Luego Brenda siguió. Sí, también estamos pensando en vender la casa. Si la arreglamos, seguro vale más de 500,000 euros. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto, con los pies pesados como si llevara piedras. ¿Vender la casa? ¿La casa que Jorge y yo construimos con tanto esfuerzo, donde crié a mis 3 hijos? No podía creer que esas palabras salieran de la boca de mi hija. Cada día me sentía más como una inquilina temporal en mi propio hogar. Nadie me preguntaba nada. Nadie decía buenos días ni se despedía al salir. Empecé a acostarme temprano, no por cansancio, sino porque no quería escuchar a mis hijos hablando entre ellos, en conversaciones donde ya no había lugar para mí. Me quedaba acostada, escuchando los pasos de Brenda en el piso de arriba, el portazo de Octavio, la música que salía del cuarto de Mauricio. Cada sonido era un recordatorio de que ya no pertenecía a ese lugar. Y entonces llegó el día que más temía. Una noche, Brenda entró a la cocina con el celular en la mano y dijo, sin rodeos, «Mamá, cámbiate, ya pedí el taxi». Me quedé helada, mirándola, esperando que fuera una broma, pero su mirada era fría, sin un atisbo de duda. Supe entonces que todo ya estaba planeado. Me fui de la casa bajo una lluvia intensa, sin una sola despedida, como si fuera basura que nadie necesitaba. Ese recuerdo se rompió de golpe cuando la voz del hombre a mi lado, bajo aquel techo de lámina en medio de la lluvia, me trajo de vuelta al presente. «Luz, Luz, ¿está bien?». Me sobresalté, lo miré y sonreí débilmente. «Estoy bien». Sentada bajo ese techo frío, con la lluvia mojándome los pies, jamás imaginé que volvería a ver a Eliseo, el hombre que alguna vez fue parte de mi juventud. Cuando me preguntó, ¿entonces sí me reconoció? Solo asentí, con la voz atrapada en la garganta. Eliseo, mi compañero de la escuela del pueblo de Santa María, el que una vez me tomó de la mano mientras caminábamos entre campos llenos de flores silvestres, estaba ahora frente a mí, con el cabello ya canoso. Tuvimos momentos hermosos, pero luego cada quien siguió su camino. Yo me casé con Jorge porque mis padres lo decidieron, y Eliseo se fue al servicio militar y después trabajó en el ámbito legal. Y sin embargo, en esta noche de lluvia, apareció como un milagro en medio de mi desesperación.
Eliseo no hizo muchas preguntas, solo dijo: «Con esta tormenta, usted no puede quedarse aquí. ¿Por qué no viene a mi casa a descansar un rato? Tengo un lugar donde resguardarse, no se preocupe». Me llevó a una pequeña cabaña de madera en la ladera, a unos 15 minutos caminando desde la plaza del pueblo. El camino estaba resbaloso por la lluvia, pero él caminaba despacio, sosteniendo el paraguas sobre mí, aunque su propio hombro se empapaba. La cabaña era sencilla, con algunos muebles viejos, una mesa de madera, unas cuantas sillas y una pequeña estufa de leña. Eliseo me llevó a una habitación pequeña, puso sobre la mesa una cobija limpia, una jarra de té caliente y una toalla seca. «Cámbiese de ropa, no vaya a resfriarse», dijo antes de salir y cerrar la puerta, dejándome un espacio privado. Me quité el impermeable empapado, me sequé el cabello y me envolví en la cobija. Afuera, escuchaba cómo se movía en la cocina. Al rato, tocó la puerta y dejó un tazón de sopa humeante, con un aroma delicioso a cebolla y papa. Sostuve el tazón entre las manos y tomé cucharada tras cucharada, sintiendo el calor extenderse por todo mi cuerpo helado. Por primera vez esa noche, sentí que a alguien aún le importaba cómo me sentía. A la mañana siguiente, salí al porche y vi a Eliseo regando las hortalizas en el jardín. La luz del amanecer pasaba entre las ramas maltratadas por la tormenta, y él se veía como un campesino sencillo, nada que ver con aquel joven abogado de otros tiempos. Corrí hacia él, tomé un balde con agua y le dije: «Déjeme ayudar». Él sonrió y me pasó un jarro para regar y empezó a contarme. Me dijo que después de que su esposa murió por una enfermedad hace unos años, dejó la ciudad y vino a vivir en paz aquí. «Quiero una vida sencilla, sembrar, cuidar gallinas, ya no quiero saber nada del bullicio», dijo mientras señalaba su huerto verde. Me contó que el día anterior bajó al pueblo por unas compras, pero se perdió un poco y eso lo retrasó. Al regresar me vio acurrucada bajo el kiosco. «Te reconocí en cuanto te vi, Luz, aunque hayan pasado décadas». Me senté junto al huerto y le conté mi historia. No oculté nada. Cómo mis hijos me echaron de la casa y cómo pasé la noche bajo la lluvia. Eliseo me escuchó sin interrumpir, solo asentía con los ojos llenos de comprensión. En los días siguientes me cuidó con mucha atención, siempre guardando una distancia respetuosa. Me dejaba cocinar si quería, me llevó al arroyo cercano para sacar agua, me enseñó a encender brasas para calentarme. Cada mañana dejaba notas pequeñas en la mesa. «La manzanilla está en el refrigerador, prepárese un té». «Oh, hoy hay neblina, no salga al jardín tan temprano». Esas frases cortas me aliviaban, me hacían sentir que ya no estaba sola. Una tarde fresca, mientras ordenaba mis cosas en un bolso viejo, encontré un pequeño fajo de papeles, ya amarillentos. Eran documentos que Jorge había dejado. Los tomé y le dije a Eliseo, que estaba sentado cerca: «Son cosas de mi esposo, me los traje por apego, pero no sé si tienen algún valor». Él los miró con atención, se puso los lentes y leyó cada hoja con cuidado. «Parece una copia del testamento», dijo con voz seria. Me señaló un párrafo escrito a mano y explicó: «La casa donde vivía con sus hijos está claramente a su nombre, según el testamento legal de su esposo». Me quedé helada, negando con la cabeza. No lo sabía. Siempre creí que esa casa era de mis hijos. Eliseo me miró con seriedad. «Usted no se quedó sin nada, Luz. Sus hijos la echaron de lo que en realidad era suyo». Sus palabras me despertaron. Recordé las veces que Octavio decía que yo solo estaba de paso. Los comentarios de Brenda sobre vender la casa. Resulta que había vivido en la confusión, permitiendo que mis hijos manipularan el lugar que siempre fue mi hogar. Eliseo me aconsejó guardar bien el expediente y me propuso llevarme con un abogado para verificar su validez legal. «Necesita saber bien cuáles son sus derechos», dijo. Antes de irse, señaló el jardín frente a la casa, donde unas flores silvestres empezaban a florecer. «Quédese aquí por ahora. De todos modos, necesita un lugar donde estar y tiempo para recuperar fuerzas». Lo miré, le sonreí y le agradecí de todo corazón. Por primera vez en días, sentí una pequeña llama dentro de mí,
no de rabia, sino de deseo por recuperar lo que me pertenece. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos ya no estaba sola. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos del sol filtrándose por la rendija de la puerta de madera en casa de Eliseo. Preparé una taza de té de manzanilla, me senté en el porche y miré las nubes flotar sobre la cima de la colina. Hoy iba a ver al abogado Ricardo, amigo cercano de Eliseo, para aclarar el asunto del testamento. Con cuidado envolví los papeles viejos en un pañuelo limpio, los metí en mi bolso, con el corazón agitado y una sensación extraña. Durante años pensé que la casa era de mis hijos, y ahora me daba cuenta de que había estado equivocada. Eliseo conducía su camioneta vieja mientras me llevaba al pueblo. En el camino, me miró de reojo y preguntó: ¿Está bien, Luz? ¿Quiere que me quede mientras habla con Ricardo? Negué con la cabeza y le sonreí. Gracias, pero quiero hacerlo por mi cuenta. Él asintió sin decir más. La oficina de Ricardo estaba en un callejón pequeño, con paredes blancas y ventanitas con macetas de cactus diminutos. Ricardo, un hombre de unos 60 años con cabello entrecano, nos recibió con una sonrisa amable. Luz María, pase. Eliseo ya me contó un poco, dijo, señalando una silla tapizada frente a su escritorio. Me senté, puse el bolso en mi regazo y saqué el expediente. Estos son los papeles que dejó mi esposo. No sé si todavía tienen algún valor, dije, empujando el sobre hacia Ricardo. Él lo tomó, revisó página por página, entrecerrando los ojos detrás de sus lentes. Después de un momento, levantó la mirada y empujó los lentes sobre su frente. Luz, este testamento es válido. La casa está a su nombre, según la voluntad de su esposo, don Jorge. Sus hijos no tienen ningún derecho sobre esta propiedad, a menos que usted lo autorice por escrito. Me quedé inmóvil, apretando fuerte las asas del bolso. ¿Está diciendo que la casa es mía? ¿Completamente mía? Ricardo asintió con firmeza. Así es, no solo la casa, también el terreno alrededor. Este testamento está debidamente notariado desde 1998, justo antes de que don Jorge falleciera. Recordé las palabras de Octavio. Mamá solo está de paso. Recordé a Brenda hablando de vender la casa, a Mauricio asintiendo en silencio. Resulta que me manipularon, me sacaron de lo que era mío. Ricardo continuó. El hecho de que sus hijos la hayan echado es ilegal. No tienen derecho a remodelar, hipotecar ni vender la casa. Usted puede demandar si quiere. Yo puedo ayudarla a iniciar el proceso. Negué con la cabeza, con voz baja pero firme. No, no quiero demandar. Solo quiero vender la casa. Ricardo arqueó las cejas y me miró. ¿Está segura? Es un bien importante. Puede conservarlo o recuperar su uso. Respiré hondo y respondí. Estoy segura. Esa casa ahora solo es un recuerdo. No quiero volver. Eliseo, sentado al lado, intervino. Si Luz ya decidió, ayúdela, Ricardo. ¿Cómo podemos hacer que todo sea rápido? Ricardo asintió y sacó un papel del cajón. Muy bien. Luz, necesito que firme un poder para que yo pueda representar su caso ante las autoridades y hacer los trámites de la venta. ¿Tiene alguna condición para vender? Pensé un momento y luego dije, quiero vender rápido y no quiero que mis hijos sepan dónde estoy. Ricardo anotó, con voz serena. Entendido. Buscaré un comprador y aseguraré que su información se mantenga en reserva. Tomé la pluma y firmé el poder notarial, sintiendo como si me hubiera quitado un euro enorme de encima. De camino a casa, Eliseo preguntó, ¿estás segura de esta decisión, Luz? Vender una casa no es poca cosa. Miré por la ventana. Las colinas verdes pasaban lentamente. Segura, Eliseo. No quiero conservar nada que mis hijos usaron para herirme. Él asintió con la cabeza sin decir más, solo encendió la radio, dejando que una canción folclórica sonara suavemente. Al llegar a la cabaña, abrí la vieja caja de madera que siempre llevaba conmigo. Dentro estaban los retazos de tela que usé para coser ropa a mis hijos, un pedazo del vestido rosa que Brenda usaba cuando tenía 6 años, una camisita diminuta de Mauricio, un pañuelo que bordé para Octavio. Tomé cada uno en mis manos,
recordando las noches en vela frente a la máquina de coser, las risas de ellos al recibir ropa nueva. Pero ahora, esos trozos de tela solo traían dolor. Los recogí todos, fui a la estufa de leña y encendí fuego. Las llamas se alzaron, devorando cada pedazo. «Adiós», susurré, viendo el humo elevarse al cielo. A la mañana siguiente, bajé caminando a la oficina de correos al pie de la colina. Escribí una carta breve. La envié a Ricardo para confirmar la venta de la casa y reiterar mi pedido de no revelar dónde estoy. Eliseo me acompañó, sosteniendo un paraguas para cubrirme de la llovizna. «Hiciste lo correcto, Luz», me dijo mientras regresábamos. «Gracias, Eliseo», respondí, sintiendo una paz como hacía años no sentía. Unas semanas después, Ricardo me llamó. «Luz, el trato está cerrado. Los compradores son una pareja mayor de Guadalajara. Recibirán la casa en 15 días. El dinero ya fue depositado en tu cuenta». Le pregunté, «¿Ya notificaste a mis hijos?». Ricardo contestó, «Sí, les envié cartas a cada uno, como me pediste. Sin mensajes, sin explicaciones, solo el aviso de que la casa fue vendida». Asentí con la cabeza, aunque él no podía verme. «Gracias, Ricardo», le dije, y colgué. Me quedé en el porche de la cabaña, mirando el valle, donde las nubes blancas flotaban lentamente. Pensé en Brenda, Octavio, Mauricio, mis hijos que me echaron a la calle en una noche de lluvia. Ahora ellos tendrán que abandonar esa casa, sin refugio, igual que lo hicieron conmigo. No sentí alegría, ni tristeza, solo una ligereza, como si por fin hubiera vuelto a ser yo después de tantos años de estar apagada. Aquella noche me acosté en la cama, escuchando los insectos en el jardín. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin sueños, como si realmente hubiera renacido. Después de que Ricardo me avisó que la casa se había vendido, me senté en el porche de la cabaña de Eliseo, viendo cómo las nubes cruzaban lentamente la cima de la colina. El teléfono no dejaba de sonar, el nombre de Brenda aparecía en la pantalla. Lo tomé en la mano, vi las llamadas perdidas acumuladas, luego comenzaron a llegar los mensajes. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué vendiste la casa? ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo ya». Leí cada línea, pasando el dedo por la pantalla, pero no contesté. La voz de Brenda en esos mensajes era desesperada, muy distinta a su frialdad aquella noche, cuando me metió el impermeable en las manos y me empujó hacia el taxi. Al día siguiente, Alma, mi antigua vecina que vivía frente a la casa de ladrillo rosa, me escribió. «Luz, tus hijos hicieron un escándalo ayer», decía su mensaje. «Octavio fue a la oficina del abogado como loco. Parecía que iba a romper todo. La llamé para que me contara mejor. Golpeó la mesa, gritó al abogado, me dijo emocionada. Lo supe por alguien que trabaja allí». Octavio gritó, «Soy su hijo. Mi madre no puede vender la casa sin consultarnos. ¿Cómo se atrevió a hacer eso?». Alma hizo una pausa, luego agregó, «Pero el abogado, ay, ese señor estaba tranquilísimo. Solo dijo, usted no tiene derecho a reclamar nada de esta propiedad. Todos los papeles están en regla». Octavio se quedó helado, con la cara roja, y se fue sin decir una palabra más. La hermana Alma siguió contando sobre Mauricio. El menor fue a ver al abogado la tarde siguiente, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Dijo, le suplicó, «Tío Ricardo, solo quiero quedarme con el cuarto del ático. No tengo a dónde ir. Por favor, ayúdeme». Me imaginé a Mauricio parado ahí, con los hombros caídos y el cuerpo frágil. Alma dijo que Ricardo guardó silencio un momento y luego le respondió, «Señor Mauricio, lo lamento. La casa ya fue vendida. El nuevo dueño decide todo ahora, no yo. Le aconsejo buscar alojamiento cuanto antes». Mauricio bajó la cabeza, se limpió las lágrimas y salió de la oficina en silencio, con pasos tan pesados como si arrastrara el mundo entero. Alma agregó que los 3 hijos debían desalojar la casa antes del plazo de 15 días. Se pusieron a pelear en el patio de la casa vieja, Luz, escribió. Brenda le gritó a Octavio, «Tú dijiste que mamá aceptaría, ahora todos nos quedamos sin casa.
¿Y ahora qué? Octavio le gritó de vuelta. ¿Yo qué iba a saber? Fuiste tú la que la convenció de irse al asilo, ¿y ahora me echas la culpa a mí? Contó que Mauricio solo se quedó en una esquina, cargando cosas al auto sin decir nada. Los vecinos estaban en la calle mirando, murmurando, pero nadie se metió. Escribió. Me dieron lástima, pero al recordar lo que le hicieron a usted, sentí que usted hizo lo correcto, Luz. Esa tarde me senté con Eliseo sobre una roca grande en la colina, mirando el pueblo a lo lejos, donde las luces empezaban a parpadear en el crepúsculo. Él preparó una jarra de cacao caliente y me sirvió una taza. El aroma dulce me recordó las tardes horneando para mis hijos. ¿Se siente más tranquila, Luz?, preguntó Eliseo con su voz cálida, mientras sostenía su taza humeante. Tomé un sorbo, el vapor calentó mis manos frías. No del todo, Eliseo, respondí, mirando hacia el valle, pero siento que así, como han salido las cosas, es lo correcto. No quiero llamarlo venganza, es solo recuperar lo que me pertenece. Él asintió con una leve sonrisa. Usted es más fuerte de lo que cree, Luz. No cualquiera se atreve a soltar así. Le devolví la sonrisa sin decir nada, solo sintiendo cómo crecía la paz dentro de mí. ¿Alguna vez ha pensado en perdonar a alguien que lo lastimó?, le pregunté. Eliseo miró al horizonte y dijo con voz profunda: perdonar es fácil, Luz. Olvidar es lo difícil. No tiene que olvidar, solo seguir adelante por usted misma. Esa noche volví a mi cuarto en casa de Eliseo. Abrí mi maleta, saqué cada cosa y las ordené con cuidado en el estante de madera. Ya no tenía telas viejas ni recuerdos de mis hijos. Solo conservé un pañuelo que Jorge me regaló, el único objeto que quise llevar conmigo. Lo doblé con esmero, lo puse en una esquina del estante y cerré la maleta. Me senté en la silla junto a la ventana, mirando el jardín oscuro, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara de aceite. El canto de los insectos en el jardín sonaba como una canción de cuna, suave pero llena de vida. Pensé en Brenda, Octavio, Mauricio, los hijos que una vez me echaron a la calle. Ahora eran ellos quienes enfrentaban las consecuencias, como yo enfrenté aquella noche fría y lluviosa. No me alegré de que perdieran su casa, ni me entristeció que discutieran. Solo sentí alivio por haber recuperado mi voz, por ya no ser esa madre que se resignaba en silencio detrás de sus hijos. Una mañana, mientras barría el porche de madera en casa de Eliseo, sentí el celular vibrar en el bolsillo. Lo saqué y vi el nombre de Ricardo en la pantalla. Luz, tengo noticias sobre Brenda, dijo apenas contesté. Su empresa descubrió que usó la dirección de la casa de ladrillos rosas para tramitar un préstamo, aunque la casa no era suya. La despidieron de inmediato por fraude. Hizo una pausa y agregó: ahora sus colegas la evitan. Algunos amigos también cortaron contacto. Me quedé en el porche, con la escoba en la mano, mientras el viento hacía crujir las hojas secas. Gracias por decírmelo, Ricardo. Respondí con voz serena y colgué. Volví a barrer el porche, con una pequeña punzada en el pecho, pero sin dejar que eso me arrastrara de nuevo al pasado. Unos días después, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de voz de Octavio. Lo escuché, su voz sonaba ronca, como si hubiera estado bebiendo toda la noche. Mamá, me equivoqué. No sabía que todo terminaría así. Mamá, lo siento. Lo escuché una y otra vez, pero no llamé de vuelta. Luego, Alma me mandó un mensaje. Luz. La novia de Octavio lo dejó. Escuchó a los vecinos contar cómo él la echó y dijo que no podía estar con alguien tan cruel. Leí el mensaje, imaginando a Octavio sentado en algún rincón, cabizbajo, borracho con una botella de licor fuerte al lado, pero solo dejé el teléfono a un lado y seguí doblando las toallas limpias para Eliseo. Alma también me contó sobre Mauricio. El niño dejó la escuela, Luz, escribió. Sus compañeros se burlan de él, lo llaman el que echó a su mamá en plena noche. Mi sobrina va en su clase y me dijo que la maestra lo llamó al frente y le dijo: Mauricio, la verdadera gratitud no está solo en los libros. Hay que ponerla en práctica, pero tú no lo hiciste.
Leí el mensaje, imaginando a Mauricio frente a la profesora, con los hombros caídos y los ojos llorosos. Yo lo había abrazado durante sus fiebres, le contaba cuentos para dormir, pero ahora simplemente guardé el teléfono sin responder. Una tarde, mientras limpiaba las ventanas en casa de Eliseo, los perros comenzaron a ladrar con fuerza junto a la reja. Eliseo fue a abrir y luego me llamó. «Luz, hay alguien que la busca». Dejé el trapo y salí al porche. Ahí estaban mis 3 hijos, parados frente al portón. Brenda llevaba un suéter viejo, el cabello hecho un desastre. Octavio estaba al lado, con las manos en los bolsillos y el rostro demacrado. Mauricio estaba detrás, con los ojos rojos y los hombros mojados por la llovizna. Brenda miró a Eliseo y murmuró: «¿Y este señor quién es?». Salí y me paré frente a ellos, sin sonreír, sin saludar. No hubo abrazos como en los viejos tiempos. Octavio habló primero, con la voz temblorosa. «Mamá, lo siento. No pensé que todo se saldría de control. Solo creí que estarías mejor en otro lugar». Brenda se arrodilló con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Mamá, estoy arrepentida. No quiero que te vayas. Pensamos que el asilo sería bueno para ti». Mauricio no dijo nada, solo se quedó ahí, sollozando, apretando el borde de su camisa. Los miré a los 3, uno por uno, y con voz tranquila dije: «Los perdono, pero voy a mantener mi distancia para protegerme». Brenda alzó la mirada con la voz quebrada. «Mamá, no puedes odiarnos para siempre. Somos tus hijos. ¿Cómo puedes hacernos esto?». Negué con la cabeza y respondí: «No los odio, pero ya no tengo nada más que darles. Ahora tienen que vivir sus vidas por su cuenta». Saqué de mi bolsillo un sobre y se lo entregué a Brenda. «Esto es lo último que haré por ustedes», dije. «Brenda, aquí hay información de una organización que apoya a mujeres en dificultades. Octavio, hay una lista de empleadores en el pueblo. Mauricio, escribí una carta de recomendación para que solicites una beca en una escuela técnica». Brenda tomó el sobre con las manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas. «¿Mamá? ¿De verdad esta es la última vez? ¿No nos vas a dar otra oportunidad?». La miré directo a los ojos, con voz firme. «Sí. Esta es la última vez, no por la sangre, sino por humanidad. Váyanse y no me busquen más». Los 3 se abrazaron, llorando desconsoladamente frente al portón. Octavio rodeó con el brazo a Mauricio. Brenda se apoyó en el pecho de su hermano y sus llantos se mezclaron con el viento. Yo me quedé en el porche, observándolos como una extraña, sin acercarme, sin consolar. La confianza ya estaba rota y sabía que reconstruirla tomaría tiempo, pero ya no era mi responsabilidad. Se fueron, sus siluetas desvaneciéndose bajo la llovizna. Entré de nuevo a la casa. Eliseo estaba sentado junto a la chimenea, mirándome. «¿Está bien, Luz?», me preguntó con voz cálida y pausada. Me senté frente a él y asentí. «Estoy bien, Eliseo. Acabo de hacer lo que tenía que hacer». Me pasó una taza de té caliente y sonrió. «Es usted más fuerte de lo que imaginé. No cualquiera se atreve a elegir este camino». Tomé un sorbo. El calor me recorrió el cuerpo. Por primera vez, no me sentí como una madre que solo sabe sacrificarse. Elegí cuidarme a mí misma. Y eso me dio una paz tan grande, como si renaciera de heridas antiguas. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé 2 tazas de té de manzanilla y dejé una frente a Eliseo, que leía el periódico en el porche. Me senté a su lado y respiré hondo el aire fresco de la colina. «Eliseo», le dije con suavidad, «quiero mudarme. ¿Te gustaría venir conmigo?». Cerró el periódico, me miró, una sonrisa serena dibujándose en su rostro lleno de arrugas. «Si eso quiere, Luz. ¿A dónde vamos? ¿A la costa de Oaxaca como soñaba antes?». Asentí, riendo. «Sí, quiero escuchar las olas, vivir en un lugar que no me recuerde el pasado». Él asintió y bebió un sorbo de té. «Entonces vamos, yo le ayudo a organizar todo». Empezamos a prepararnos. Compré una casita de techo rojo junto al mar en Oaxaca
con el dinero de la venta de la antigua casa de ladrillo rosado. Todo lo que llevé cabía en una pequeña maleta, algo de ropa, un pañuelo de Jorge y un cuaderno viejo. El liceo también fue sencillo, una maleta con algunos libros y sus herramientas de jardinería. La casa de madera, el jardín y los libros que dejamos atrás se los regalamos a una pareja joven sin hogar que acababa de tener a su primer hijo. Los conocí en el mercado del pueblo. La mujer cargaba al bebé recién nacido y el esposo empujaba un carrito de ventas. «Doña Luz, no sabemos cómo agradecerle», dijo la joven con los ojos llenos de lágrimas. Yo solo sonreí. «Vivan bien, esa casa ahora es de ustedes». Tomamos un autobús interurbano y dejamos atrás las colinas rumbo a Oaxaca. El paisaje cambiaba por la ventana. Las montañas daban paso a praderas, luego a arenas blancas y palmeras verdes. Me senté junto a Eliseo, escuchando el sonido constante de las ruedas, sintiendo que dejaba atrás una vida entera. La nueva casa en Oaxaca era pequeña y encantadora, con techo de tejas rojas y paredes blancas, justo frente al mar. Cada mañana escuchaba el romper de las olas, el aroma salado mezclado con el aire fresco. Empecé un ritmo de vida completamente nuevo. Caminaba descalza por la playa cada mañana, sintiendo la arena fría. Al mediodía, colgaba camisas blancas en el tendedero del patio y las veía ondear al sol. Por las tardes recogía conchas, las lavaba y formaba guirnaldas para colgar en las ventanas. Por la noche, Eliseo y yo leíamos juntos en el porche a la luz de una lámpara de aceite, con las olas de fondo como canción de cuna. Eliseo me animó a aprender repostería, algo que siempre quise hacer desde joven pero nunca tuve la oportunidad. Me inscribí en una clase en un pueblo costero, donde una anciana nos enseñaba a amasar, batir y hornear. 2 veces por semana vendía pasteles y galletas en el mercado. La gente del pueblo me llamaba Doña Luz. Se reunían a comprar. Elogiaban lo esponjoso y el aroma. Una señora mayor sonrió al comprarme pan. Doña Luz, sus pasteles me recuerdan a los de mi madre. Le sonreí mientras envolvía su compra, sintiéndome cálida por dentro, como si el sol me tocara el alma. Una tarde, mientras ordenaba conchas en el patio, llegó una carta. Era de Mauricio. La abrí y leí las líneas escritas con letra temblorosa. «Querida mamá, me inscribí en una escuela técnica para aprender reparación electrónica. Vivo con un amigo, pago mi propio alquiler y no le pido dinero a nadie. Estoy esforzándome, mamá. Sé que me equivoqué y no volveré a causarte dolor. Gracias por perdonarme». Doblé la carta, la dejé sobre la mesa y sonreí. Mi Mauricio, el niño que solía llorar desconsolado frente al portón, ahora buscaba su propio camino. No respondí la carta, pero mi corazón se sintió liviano, como si una pequeña luz brillara en medio del torbellino. Unos días después, llegó otra carta, esta vez de 5 páginas, de parte de Brenda. La niña escribió: «Mami querida, perdóname por todo. Me equivoqué al pensar que ya no necesitabas la casa, al echarte en medio de la lluvia. Encontré trabajo en una tiendita y estoy aprendiendo a vivir mejor. Te extraño esos días en que nos hacías panecillos. Espero que algún día puedas perdonarme de verdad». Leí línea por línea y sentí que la voz de Brenda sonaba como nunca, por primera vez diciéndome: «Mami querida». Doblé la carta con cuidado, la guardé en una cajita de madera sin contestar, pero sabía que la niña estaba intentando cambiar. Octavio, en cambio, no es de palabras, siempre ha sido callado, pero de vez en cuando me manda una foto por el celular. Una vez fue una taza de café en una mesa de madera, otra vez un gato callejero enrollado en su porche. Miro esas fotos e imagino a Octavio sentado ahí, viviendo su nueva vida en silencio. No lo llamo, no le escribo, pero cada imagen es como un susurro que me dice que todavía piensa en mí. Sentada en la terraza de mi casita de techo rojo, miro el mar brillar bajo el atardecer. Sonrío, porque ya no necesito disculpas. Mi felicidad ahora es simple: el sonido de las olas, el aroma del pan horneado y los días vividos para mí misma. Cada mañana en la casita de techo rojo junto a la playa de Oaxaca, me despierto justo cuando el amanecer empieza a pintar de dorado la superficie del mar.
El sonido constante de las olas es como una canción de cuna que me arrulla suavemente. Preparo una infusión de manzanilla. Salgo a la terraza y me siento en la silla de madera que Eliseo construyó, mirando las pequeñas olas centelleantes. Ya no hay claxon ni gritos de mis hijos discutiendo, solo el mar, el viento y esa sensación de libertad que nunca antes había conocido. Hoy, Eliseo y yo decidimos caminar por la playa, como hacemos cada semana. El cielo estaba un poco nublado, las nubes bajas, pero el aire fresco me hacía sentir bien. Caminé descalza, sintiendo la arena fina entre los dedos, mientras Eliseo iba a mi lado, con las manos en los bolsillos de su chamarra vieja y su gorra cubriéndole el cabello canoso. «Luz», dijo con voz pausada, «si aquel día no te hubieran echado, quizá tú y yo nunca nos habríamos vuelto a encontrar». Me reí fuerte, el viento marino levantando mi cabello ya canoso. Capaz que nunca habría sabido lo que es la libertad, Eliseo. Imagínate, pasé tantos años viviendo para otros que me olvidé de quién era. Él asintió, recogió una conchita en la arena y me la dio. «Guarda la luz, para que recuerdes que aquí encontraste tu libertad». La sostuve, suave y fresca al tacto, y la metí en el bolsillo con el corazón calentito. «Tienes razón», le dije, mirando hacia el horizonte. Nunca imaginé que podría vivir así. De regreso a casa, le conté a Eliseo mi sueño de la noche anterior. Soñé que caminaba por un campo de flores amarillas, enorme. Nadie me llamaba, nadie me echaba. Solo caminaba, ligera, como si ya no tuviera cargas. Eliseo sonrió y señaló el mar. «Ese es tu campo, Luz. No hay flores, pero hay olas, hay viento y toda una vida nueva». Asentí, sintiendo una paz que se colaba en mi pecho, como si ese sueño ya se hubiera vuelto real, justo ahí, en esa playa. Al mediodía, regresé a casa, abrí el cuaderno viejo que siempre estaba sobre la mesa de madera. Por primera vez en muchos años, no escribí sobre mis hijos, ni sobre Jorge, ni sobre los años de sacrificio. Escribí sobre mí, sobre las caminatas matutinas junto al mar, sobre el olor delicioso del pan horneándose, sobre el sonido de las olas que me arrulla cada noche. Escribí sobre Doña Luz, la mujer que ahora vive para ella misma, que ya no es la sombra de nadie. Anoté el momento de ayer, cuando un niño del mercado corrió a abrazarme las piernas y me dijo «Doña Luz» porque le regalé una galleta. Escribí sobre la mirada de Eliseo cuando elogió mi pescado asado, sobre cómo se reía cuando yo torpemente aprendía a pescar. Al cerrar el cuaderno, sentí el alma ligera, como si me hubiera quitado un abrigo viejo y pesado. Unas semanas después, Eliseo y yo adoptamos un gatito de pelaje blanco como la nieve y ojos azules como el mar. Lo llamamos Nube, porque siempre dormía hecho bolita, suavecito como una nube flotante. Cada noche, Nube se acomodaba entre nosotros en el sillón del porche, bostezando y quedándose dormido bajo la luz de la lámpara de aceite. Yo le acariciaba el lomo mientras veía a Eliseo leer, pensando que esta vida, tan sencilla, era algo que antes ni me atrevía a soñar. Nube era como un hilo invisible que unía a dos personas que lo habían perdido todo y ahora encontraban paz juntos. Una vez, Nube tiró un vaso de agua de la mesa y solté una carcajada. Eliseo, con voz seria, fingió regañarla. «Esta gata necesita disciplina, Luz». Y yo le respondí: «Déjamelo a mí, no seas tan duro con ella». Nos reímos fuerte, y nuestras risas se mezclaron con el sonido de las olas, haciendo aún más cálida nuestra casa de techo rojo. Empecé a participar más en la vida del pueblo pesquero. Además de vender galletas en el mercado, me uní a un grupo de mujeres del pueblo que tejían bufandas con hilo de algodón natural. Me enseñaron a teñir con hojas, a entrelazar hilos para formar patrones como olas del mar. Una señora llamada Rosa, de mi edad, solía contarme historias de sus hijos y de los tiempos difíciles que había vivido. «Doña Luz, usted es muy fuerte», me dijo un día mientras tejíamos bajo la sombra de una palmera. «He oído su historia, pero al verla ahora nadie imaginaría que ha pasado por tanto». Sonreí y le contesté: «Doña Rosa,
Todas pasamos momentos duros, pero lo importante es cómo decidimos seguir viviendo. Ella asintió y me entregó un ovillo de hilo azul marino, diciéndome: teje esta bufanda y regálasela a alguien especial. Pensé enseguida en Eliseo y empecé a tejer punto por punto, como si tejiera también mi gratitud. Una mañana, mientras ponía a secar unas galletas recién horneadas para llevar al mercado, vi una silueta cerca de las palmas, no muy lejos de la casa. Era Brenda. Llevaba un suéter delgado, un canasto de frutas en la mano, mirando la casa de techo rojo sin acercarse. Me detuve y la observé desde la ventana. La vi dejar el canasto frente al portón y marcharse. Salí a recogerlo y dentro había una nota doblada. Mamá, gracias por perdonarnos y darnos otra oportunidad. Cuídate mucho. La próxima vez vendré con Octavio y Mauricio. La leí, la guardé en el bolsillo y no salí a buscarla ni la llamé. Llevé el canasto a la cocina, tomé un mango bien maduro, lo pelé y lo puse en un plato. Eliseo entró, vio el plato y sonrió. ¿Quién dejó este regalo? Se ve buenísimo. Le pasé el plato. Lo dejó Brenda. Pruébalo, seguro está dulce. Probó un pedazo, asintiendo. Justo en su punto. Tu hija sabe elegir frutas, Luz. Sonreí y me senté a comer con él, mientras el mar golpeaba suavemente a lo lejos. No pensé mucho en Brenda ni en la próxima visita. Solo sabía que en ese momento estaba viva, y eso era suficiente para sentirme feliz. Esa tarde salí a la playa con una ramita y escribí mi nombre en la arena. Luz María. El viento soplaba fuerte, las olas subieron y borraron el trazo. Vi mis huellas desaparecer también. Me quedé allí de pie, sonreí y me di la vuelta para regresar a casa. No necesito que nadie recuerde quién soy ni dejar marcas en el mundo, porque al final he vivido de verdad, siendo quien realmente soy. Mi alma, después de tantos años escondida, ahora es como un campo de flores amarillas en un sueño, abierta, libre. Al volver encontré a Nube hecha bolita en el sillón y a Eliseo leyendo junto al fuego. Me senté, tomé mi propio libro y supe que, desde ahora, cada día será un nuevo comienzo solo para mí. Antes creía que amar era sacrificarse sin medida, aguantar en silencio solo para mantener un hogar para los hijos, aunque una se estuviera desangrando por dentro. Pero cuando mis propios hijos, a quienes cuidé con tanto cariño, me abandonaron en una noche fría y lluviosa, entendí algo esencial. Amar no es olvidarse de una misma, y ser madre no significa aguantar para siempre. Me levanté, recuperé lo que era mío y empecé una nueva vida, donde puedo ser yo misma, respirar libre y vivir con la paz que alguna vez perdí. Cuento esto no por rencor, sino como recordatorio. Cada persona que nace en este mundo, sin importar su edad, merece respeto y una vida digna. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.